muy buenas tardes a todas las personas que están en sintonía. Eh, Me presento, mi nombre es Abel Delgado, soy psicólogo de parte de la comunidad del duelo de Parque de la Paz. Y bueno, decís que ya han visto en las redes sociales de Parque de la Paz, de Facebook, de Instagram o YouTube, las diferentes actividades que se presentan y también estas charlas de apoyo grupal que suele hacerse mensualmente. Entonces, sí me gustaría que a todas las personas que están ahora viendo este en vivo y las personas que se vayan conectando, que puedan revisar las redes sociales, enterarse de todo lo que se publica en redes sociales, que son eventos muy interesantes. Parque de la Paz también se preocupa de sus clientes y de todo el público en general, y es por eso que se suele hacer este tipo de eventos online o también de manera presencial. Entonces sí sería bueno que podamos estar atentos a todas las redes sociales. Y bien, como se ha estado haciendo este tipo de charlas mensualmente, ahora igualmente nos vamos a especificar en el tema del duelo, cómo poder sobrellevar el duelo, que es el tema en sí en general. Pero ahora un poquito más enfocado en cuanto a los niños, en cuanto a cómo poder lidiar con el duelo en niños, en adolescentes. Este tema es crucial, es un tema muy delicado para cuando hablamos específicamente de niños, ya que no solemos ver, hay un mismo proceso que una persona mayor, un adulto. Los niños no expresan quizás en llanto su dolor, a diferencia de una persona mayor que muere, fallece su hermano, fallece su papá, fallece su mamá, su abuelito, y son un proceso normal, que comenzamos con la negación, el dolor, la ira, el enojo, y todo este tipo de emociones que surgen de manera natural, cabe recalcar, pero en los niños es un poquito diferente. Vemos que quizás puede que no lloren, pero comienzan a tener problemas a nivel escolar, comienzan a tener problemas para relacionarse con sus otros compañeritos, con sus amigos, con sus hermanos en casa. Comienzan a tener falta de apetito, pero quizás no lo demuestran, no dicen, no, es que me siento triste. Pero hay ese pequeño impacto en los niños que quizás lo van naturalizando de a poco, y muchas veces si nosotros no hacemos algo al respecto como personas mayores, adultos, responsables de estos niños, pueden crecer y muchas veces este tipo de emociones, sentimientos, no lo canalizan de buena manera, y se pueden ir por otros lados, y ahí sí se complica muchísimo porque comienzan las adicciones, comienzan los problemas, como dije anteriormente, en su escuela, colegio, golpeando a sus compañeritos, teniendo diferentes tipos de problemas. Entonces por eso es importantísimo, muy importante, poder estar presente al 100% cuando un niño de 8, 9, 10, 15 años tiene una pérdida significativa, sea de papá, de mamá, o muchas veces de hermanos. Entonces por eso justamente quería hablar específicamente sobre el duelo en niños adolescentes. Un duelo es un proceso completamente natural, es una reacción natural de nuestro cuerpo. Su objetivo es el de prepararnos para una nueva vida. Todos estos sentimientos, todo esto que sentimos durante todo el proceso son reacciones naturales que siempre, o sea, sí o sí lo vamos a sentir. Vamos a tener negación, vamos a tener ira, enojo, negatividad, negociación, vamos a tener, son las etapas del proceso de duelo. Entonces tenemos que primero tener en claro esto: cuál es el proceso del duelo, qué vamos a sentir nosotros cuando tenemos la pérdida de un ser querido, específicamente ahora hablando de un ser querido, porque el duelo aparece en cualquier tipo de pérdida. Pueden ser pérdidas materiales, puede ser hasta solo por cambio de domicilio. Tenemos este proceso, pasamos por este proceso de duelo. Entonces es importantísimo poder saber, poder identificar a qué nosotros vamos a enfrentarnos cuando tenemos este tipo de pérdidas.
Entonces, cuando nosotros pasamos por un proceso de duelo, tenemos una pérdida significativa, nosotros entramos con un sentimiento, la primera etapa que es la de negación. Nosotros nos negamos completamente al hecho de que sucedió algo. Seguido, como segunda fase, segunda etapa, entramos a la etapa de la ira. Comenzamos a sentir muchísimo enojo, sea con nosotros mismos, sea con las personas que quizás estuvieron cuidando en ese momento a ese ser querido que fallece. Queremos entrar con demandas, hacer muchas cosas para tratar de satisfacer ese sentimiento que al final termina en nada, porque nosotros quizás logramos demandar a esa persona, logramos hacer que esa persona supuestamente pague por lo que hizo, pero al final no pasa y seguimos sintiéndonos igual. Entonces es la importancia ahí de nosotros saber canalizar, saber gestionar esos sentimientos, las emociones que se generan en ese momento. Entonces tenemos la primera etapa, que es la etapa de la negación, la segunda etapa es la etapa del enojo, entramos en una tercera etapa que es la de la negociación, donde ya les expliqué justamente hace un momentito, donde les hablé de ese momento en el que la persona está en esa pequeña incertidumbre, en donde piensa, en donde quizás está muchas veces con esas ideas en la cabeza de, bueno, ¿será que ya es momento de comenzar a vivir otra vez, de comenzar a hacer mis actividades, a hacer lo que solía hacer cotidianamente? ¿O sigo encerrado en mi cuarto, sigo sufriendo, sigo con las fotos de esta persona, no toco los recuerdos de esta persona? Entonces esa es otra etapa. Entonces ya tenemos 3 etapas, tenemos una cuarta etapa que es la etapa de la depresión. Tristeza, una pequeña tristeza que obviamente es incomparable a una tristeza común que nosotros solíamos sentir en nuestro día a día. Qué sé yo, se rompió nuestra maleta preferida, se daña nuestra camisa favorita, ay no, qué triste, me siento mal. Muy diferente a este tipo de tristeza, que es una tristeza más profunda y obvio nos afecta muchísimo. Pero esa es una cuarta etapa, esa es parte del proceso, sentir ese tipo de tristeza profunda en donde nosotros no decimos, wow, jamás me he sentido así, nunca antes había sentido esto, pero es parte del proceso. Y llegamos a una quinta etapa, la finalización de la etapa en donde nosotros llegamos a la aceptación. Ya en este punto nosotros logramos aceptar que sucedió, que pasó lo que pasó, que esta persona falleció, que perdimos, que nunca más vamos a volver a ver a esta persona. Y muchas veces llega la pregunta, ¿cómo yo sé si llego a esa etapa de la aceptación? ¿Cómo yo sé cuando terminé el proceso de duelo? Y nada, uno mismo logra darse cuenta ya cuando está terminando su proceso de duelo, en donde llega el momento en el que uno piensa en la persona, en donde ve el recuerdo de esa persona, en donde quizás habla o expresa, verbaliza algún recuerdo de esa persona, algo vivido de esa persona, y uno dice, wow, yo no lloré, esta vez conté esto de aquí, conté ese recuerdo, pero no me sentí mal. O puedo ver el retrato de esta persona, de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, y la verdad no me sentí tan mal, quizás hasta sentí que quería llorar un poquito, pero quizás fue de felicidad. Entonces ahí nosotros ya logramos darnos cuenta que terminamos nuestro proceso y nada, y listo para seguir nuestra vida, obviamente con cambios. Por eso digo de nueva vida, porque nosotros no vamos a vivir obviamente como lo hacíamos antes del suceso, porque tienen que haber ciertos cambios. Quizás si era el papá o la mamá quien falleció, nosotros no vamos a estar en el hogar como antes. Vamos a tener que quizás ocupar otros roles, encargarnos de la economía del hogar si somos los mayores, si somos los hijos mayores en este caso, y todo este tipo de cambios. Pero nosotros vamos a sentirnos capaces y seguros para poder llegar a esta nueva vida, a esta nueva fase de vida. Refiriéndonos a un niño, a un pequeño que pasa también por un proceso de duelo, que no porque no lo vemos triste, no lo vemos llorando, quiere decir que no está pasando por un proceso de duelo. Es fundamental y de mucha importancia que nosotros podamos estar ahí con ellos siempre, todo el tiempo, aún hasta en su escuelita, en el colegio, nosotros podamos ir de vez en cuando preguntando sobre él, preguntando qué ha hecho en tal día, todo en cuanto a su hijo.
cuanto a notas, en cuanto a sus actitudes, en cuanto a sus comportamientos dentro de clase y fuera también con sus compañeritos, cómo se está relacionando. Todo esto es importantísimo, se lo recalco y me gustaría que sí lo enmarquen, estar durante el proceso de duelo, estar atrás del hijo, atrás del niño, atrás del sobrino, porque no podemos dejar que un niño pase solo por este proceso. Es importantísimo que pueda estar acompañado. Sabemos que como adultos también estamos pasando por un proceso de duelo, pero qué mejor que estar acompañados, que sentirnos en coinonía, sentirnos juntos, para que estamos pasando por este proceso. Entonces, sea con el hijo, con el niño, que también está pasando por un duelo, sea con un hermano, con otro familiar mayor, pero todos, tomarse un momento, sea en una pequeña reunión con la familia, expresar en ese momento cuáles son los sentimientos actuales. Obviamente van a ser negativos, pero poder expresar es muy importante, poder verbalizar, poder decir, poder expresar a cada uno de los integrantes de la familia cómo se sienten en ese momento, y qué sé yo, poder hablar también justamente en ese tiempo de recuerdos de esa persona. Pueden sacar fotos, pueden sacar videos, poder hablar de ese pequeño recuerdo. Sí, ¿se acuerdan cuando mi papá, mi mamá, mi hermano hizo esto? Hablar, hacer parte al chiquito, al niño de ese momento. Mira, ¿tú te acuerdas cuando tu papito, tu mamita hizo esto en ese momento? Sí, él te quería muchísimo. ¿Tú sabes cuánto hizo para que tú puedas quizás ir a este lugar? Hizo muchísimo porque él te quería demasiado, y hacerlo parte de. Es muy importante que se pueda sentir seguro el niño en ese momento, porque como niños no tienen tanta capacidad de poder quizás gestionar de una mejor manera este tipo de sentimientos. Y ahí es cuando se dejan llevar por todo este tipo de problemas, y ahí es cuando existen estos desvíos en cuanto a diferentes tipos de actividades que no son tan buenas para el chico, que sea, qué sé yo, adicciones al tabaco, salidas, el alcohol, marihuana, o simplemente sentirse tan fastidiado con la vida y con la humanidad, que es el pensamiento de muchas personas, y comienzan que no, entonces sí, si tienen compañeros, qué sé yo, que están en este tipo de vida, bueno, vamos, sí, qué sé yo, vamos a robar, vamos a tratar de obtener las cosas más fácil. Y el niño, obviamente, si no está teniendo canalizando bien ese momento, ese proceso, va a dejar que estas otras situaciones puedan llevarlo a caminos que no son los correctos. Entonces, por eso les comento ahora de la importancia de poder estar con el niño, con el pequeño, durante todo el proceso de duelo. Y bueno, para las personas que han hecho quizás preguntas y no pueda responder en este momento los comentarios, sí me gustaría que, bueno, los invito cordialmente al evento que se va a realizar, el grupo de apoyo que se va a realizar en los camposantos de La Aurora y de Pascuales, de Parque de la Paz. Esto va a ser a las 10 de la mañana, y se va a estar, obviamente, vamos a poder hacer estos comentarios, estas preguntas, estas inquietudes que se tienen, se las va a poder responder, se va a poder tener un momento en donde vamos a estar muchas personas en un mismo sentir prácticamente, pasando por este tipo de proceso. Vamos a poder ayudarnos entre todos, a hablar, a expresar un poco, porque esa es la importancia de esta reunión, poder expresar, poder verbalizar, no reprimamos absolutamente nada. Entonces, por eso les invito ahora cordialmente a estas reuniones que van a haber en Parque de la Paz de Pascuales y La Aurora a las 10 de la mañana. Cualquier cosa, si quieren más información, pueden ver en las redes sociales del Parque de la Paz, y ahí está todo detallado. Se van a estar haciendo también actividades, ejercicios, y específicamente, como ahora justo estaba hablando en un principio sobre centrándonos más en los niños, el proceso de duelo en niños. Entonces me gustaría que podamos llevar a nuestros niños, si tenemos niños, hijos,
sobrinos que están pasando por un proceso de duelo o han vivido una muerte cercana, sería bueno que podamos llevar a nuestros niños y también poder pasar ese tiempo con estos niñitos. Entonces van a haber actividades también específicamente para ellos. Va a ser un momento muy agradable, un momento donde nos vamos a llenar quizás de paz, vamos a poder transitar de mejor manera este proceso de duelo, porque hablar, verbalizar es uno de los puntos importantes y fundamentales dentro del proceso de duelo. Y bien, sin más que decir, me despido y muchísimas gracias a las personas que estuvieron conectadas.